Continuamos con nuestro programa del día de hoy. Nuestro panel se titula Inclusión financiera y su efecto en la movilidad social. Le pedimos a los asistentes tomar su asiento para dar inicio. En este panel participarán Óscar Rosado Jiménez, quien es licenciado en Administración por la Universidad La Salle. Es presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Ha trabajado en la iniciativa privada y en los 3 niveles de gobierno del país como funcionario bancario y tesorero municipal del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. Se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Comalco, Tabasco, y fue tesorero del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. También fue director de Administración y Finanzas de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Julio Serrano es socio fundador de SMDP, despacho de capital de riesgo con inversiones en empresas emprendedoras en México. Obtuvo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en el ITAM y el MBA en la Universidad de Harvard. Es profesor de finanzas en el ITAM y columnista en el periódico Milenio. Es presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en el que creó una división dedicada al estudio de la movilidad social en México. Hugo Nájera es responsable del diseño, desarrollo y ejecución de la propuesta de valor de BBVA para los clientes de la banca minorista en México. Es experto en soluciones digitales, diseño de experiencias, construcción de ecosistemas, Agile Practitioner y promotor de la transformación disruptiva de la industria financiera en el mundo. Hoy lidera un equipo de más de 28,000 personas con las cuales comparte la visión y el compromiso de acompañar a los mexicanos a tomar mejores decisiones financieras en su vida cotidiana, para que pueda disfrutar de un mejor futuro. Moderando este panel estará Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es economista por el ITAM, con posgrado en el London School of Economics. Además, es columnista semanal en el periódico El Universal y participa diariamente en el noticiero Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. Asimismo, tiene participación en diversos medios de comunicación sobre temas económicos y realiza un podcast llamado Peras y Manzanas. Bienvenidos sean y cedemos la palabra a Valeria Moy para iniciar este panel. Muchísimas gracias a la convención, muchísimas gracias a Julio, a Regina, a Maribel por invitarme a participar en este panel y a tratar de entender qué pasos hemos dado en inclusión financiera, pero ojo, en inclusión financiera para la movilidad social, porque desde que yo recuerdo y vengo a las convenciones desde una tierna edad, siempre se hablaba de la inclusión financiera y necesitaba la penetración del sistema bancario y falta, la gente no lo usa y cómo le hacemos. Y luego llegó la segunda ola de esa conversación y era, pero ahora sí con la tecnología, ya todos vamos a tener en el teléfono nuestras cuentas y vas a tener la aplicación y con eso vamos a mejorar la inclusión financiera. Hoy estaba viendo en la mañana los datos de inclusión en el sentido, y ahorita platicaré con los panelistas sobre qué definimos como inclusión o qué es inclusión. Y los datos de inclusión que nos presentaba la encuesta más reciente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos mostraba que ya cerca del 80% de la población, bueno, los adultos, tiene un producto financiero, tiene acceso a un producto financiero. Y de alguna manera dije, bueno, no es un mal dato. O sea, cuando estamos hablando de ese porcentaje, podemos decir ya, palomita, ya logramos la inclusión financiera, ya con esto estamos, porque el siguiente paso es la movilidad social. Y en ese sentido, el CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, acaba de sacar, bueno, no, creo que lo vas a sacar ahorita, ¿verdad, Julio? Creo que este es el debut, no voy a dar spoilers. Un estudio sobre cómo impacta la inclusión financiera a la movilidad social. Mucho ojo, es un estudio que hace el CEI con frecuencia y no solo habla en este caso de inclusión, del número de del porcentaje de personas, de si tienes cuentas, si tienes una cuenta maestra, si tienes una tarjeta de crédito, sino de cómo incide eso en cambiar tus posibilidades de vida para que haya movilidad social. Así que no voy a robarles más tiempo porque me parece bien interesante lo que encontraron, Julio, y pues sin más, te cedo la palabra. Gracias, Valeria, gracias a Regina, a Julio y felicidades a Emilio, que está por entrar de presidente. Si les parece, voy a pararme aquí al podio para
hacer una presentación que se me hace que es la manera Y con las láminas de Julio, por favor. más fácil para enseñarles lo que encontramos. ¿Por qué no nos cuentas mientras nos ponen la presentación la frecuencia del estudio? Porque es un estudio que hacen, si mal no recuerdo, Julio, cada 5 años, ¿no? Cada 6 años. Cada 6 años. Esta fue nuestra cuarta encuesta. Empezamos hace ya 20 años y conforme hemos hecho las encuestas, hemos ampliado como el detalle de la movilidad social. La primera fue para entender qué tanta movilidad social hay en México en general, cuál es la capacidad de alguien que nace en una situación de pobreza, cuál es su capacidad de salir de esa situación, de llegar a lo mejor hasta el escalón de más bienestar. En la segunda encuesta, lo que hicimos fue segmentar esa pregunta de cuánto se mueve la gente en México para distinguir entre hombres y mujeres. ¿Cuánto se mueven las mujeres? ¿Cuánto se mueven los hombres? ¿Quién se mueve más? ¿Quién está más sensible de caer si está en una posición de bienestar? La tercera encuesta, esa la hicimos para ver la parte regional. Entonces, podemos distinguir en si hay movilidad social o cómo está la movilidad social en el norte comparado con el sur, dos distintas regiones de México, y vemos, pues, por ejemplo, que como es de esperarse en México, en el norte, hay mucho más movilidad social que en el sur, sustancialmente más. Entonces, si tienen la fortuna de nacer en el norte, es más probable que escapen su situación de origen si es negativa que en el sur. Y en esta cuarta encuesta que acabamos, bueno, la levantamos hace un poco más de 1 año y medio, pero apenas estamos sacando los datos y los vamos a sacar ahorita, pudimos meter módulos específicos. Y uno de los módulos que metimos es el de inclusión financiera, y que ese es lo que hace, pues, bueno, se me hace que muy relevante para la plática de hoy. También, si quieres, Valeria, les puedo platicar un poco del SEI antes de que empiece la presentación. El SEI es un centro que se fundó, ya y cumplimos 20 años. Lo fundó la doctora Amparo Espinosa Rugarcía con un legado del banquero Manuel Espinosa Iglesias. Y en el centro lo empezamos nuestra vida con un documental precisamente con temas de banca, un documental sobre la nacionalización bancaria de 1982. Es un documental que lo cuentan los protagonistas que tomaron la decisión. Hay tanto gente que estuvo a favor y en contra. Y después seguimos ese documental con otro sobre la privatización bancaria y con varios estudios sobre el sistema financiero. Entonces, ese fue nuestro origen. Y después, recientemente, acabamos de hacer otro documental sobre la cancelación de Texcoco. Entonces, aquí, para efectos de anuncio, mientras que arreglan la presentación, estos documentales, el de la nacionalización bancaria del 82, como el de la cancelación de Texcoco, los pueden ver en la página del SEI o en YouTube, en el ceey.org.mx. Entonces, los documentales son buenísimos. El de 1982 lo pongo en las clases cuando doy clases en la universidad, y pues para los chavos, qué horrible término, para los chavos, suena como a historia antigua, y al final del día es muy relevante para entender el sistema financiero que tenemos. Creo que ya está la presentación, así que adelante. Bueno, y gracias a Ana Laura y a Roberto por ayudarme a hacer esta presentación. Aquí ya les dije la introducción de lo que es el SEI. Y bueno, entre los documentales nos hemos dedicado a medir la movilidad social y a estudiar cómo afecta la movilidad social en México, ¿no? Y la movilidad social la definimos en términos muy generales como la capacidad de las personas de superar su situación socioeconómica de sus padres, o sea, de avanzar de su situación de origen. Y yo creo que aquí se ha hablado en otros paneles de la importancia de combatir la pobreza y de reducir la desigualdad. En mi opinión, el de fomentar la movilidad social en México es un objetivo que debe estar por lo menos a la par de esos dos. ¿Y por qué es importante promover la movilidad social? 3 razones básicamente. Es una razón de justicia, que pues hay que recompensar el mérito. Si alguien se esfuerza, tiene talento
y no hay ningún premio, pues hay una injusticia. Por una razón de crecimiento económico que también si se promueve el mérito, se promueve la eficiencia y la eficiencia ayuda al crecimiento económico. Y por un tema de integración social. Si no hay movilidad social, si la gente percibe que no puede progresar, pues hay una frustración que puede desencadenar un problema social. Y como les platicaba, ya es la cuarta encuesta que levantamos y esa es la que tiene un módulo de inclusión financiera, que con este módulo ya combinamos los dos ejes principales del centro, que es la banca y la movilidad social. Bueno, y aquí les doy un como contexto donde estamos y me voy a mover rápido. Esta es como que la lámina más importante que tenemos del estudio y es, básicamente se las explico, es qué probabilidad hay de la gente, de los mexicanos que nacen en una situación de pobreza, que es en el 40% más pobre del país, de subir. ¿Cuál es la probabilidad? Pues resulta que 7 de cada 10 se mantienen en una situación de pobreza. Entonces, aquí la conclusión de esta lámina es que la pobreza se perpetúa, o en otras palabras, la pobreza se hereda, que es una situación pues, sumamente preocupante. Y si se fijan también, ¿qué capacidad hay de subir de la situación de pobreza al quintil número 5, que es el quintil, el 20% de la población más rica? Pues bajísima. Alguien que nace en pobreza, lo más probable es que no llegue a estar en una situación de ingresos altos. Y si esta gráfica la vemos no del 40% más pobre, sino del 20% más pobre, la probabilidad de escapar su situación de pobreza es bajísima. El 81% de los mexicanos que nacen en el quintil más pobre no escapan la pobreza. Eso es algo, bueno, trágico, ¿no? 8 de cada 10 de que nacen en la situación de pobreza, pues no le escapan. Y ya vamos a meternos al tema de inclusión financiera. Bueno, la buena noticia es que en la parte intergeneracional ha habido un aumento de inclusión financiera. La generación anterior tenía menos inclusión financiera que la actual. ¿Cuál es la mala noticia? Que la falta de inclusión financiera también se hereda, al igual que la pobreza. Entonces, si vemos de la población en México que no tiene inclusión financiera, el 95% de esa población, sus padres tampoco tienen inclusión financiera. Entonces, yo creo que este es un dato importante también para ver cómo atacar el tema de inclusión, es saber de dónde viene la gente, ¿no? Si tenemos un cliente de perspectivo que sus papás no tenían inclusión financiera, va a ser mucho más difícil que se integre al sistema financiero, ¿no? Entonces, pues ahí como ven, la probabilidad de contar con inclusión financiera es 7 veces mayor para los que tuvieron padres con inclusión financiera. ¿Y cuál es la repercusión de padres con inclusión financiera en la movilidad social? Que ahí me voy a la gráfica que ponía al principio. La buena noticia es que la inclusión financiera tiene un impacto muy importante en la movilidad social. Si vemos aquí las dos, les explico rápido estos dos gráficos. En la de la izquierda son aquellas personas que nacieron en el quintil 1 y 2, que significa que están en el 40% de la población, que están en un nivel de pobreza, y donde acabaron con padres que no tuvieron una inclusión financiera. Pues si se fijan, ahí el 70% se queda abajo y solamente el 4% logra subir al quintil más rico. Pero ahora, ¿qué pasa con los padres que sí tuvieron inclusión financiera? ¿Qué pasa con sus hijos? Pues fíjense la diferencia tan importante. De los que sí tuvieron inclusión financiera, pues muchos más alcanzan a escapar la pobreza y 13% logran subir al escalón más alto. O sea, estamos hablando de más de 3 veces el porcentaje que logra subir al escalón más alto de padres que no tuvieron inclusión financiera. Entonces, este es un resultado que a lo mejor muchos intuíamos que la inclusión financiera ayuda a la movilidad social, pero aquí se pueden dar una idea de la magnitud de qué tanto ayuda para la movilidad social. Y ahora, aquí, esta es una no tan buena noticia, ¿no? Que es, ¿qué pasa con las mujeres y los hombres? Y aquí podemos ver también, lo dividimos en los hogares que nacen, las personas que nacen en los hogares más pobres, en el quintil 1 y 2,
y que se quedan en la pobreza. Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que tenían padres sin inclusión financiera? Bueno, los hombres se quedan nada más el 65%, mientras que las mujeres se quedan el 73%. Y como pueden ver, el que tener padres de inclusión financiera ayuda a permanecer menos en la situación de pobreza, pero ayuda a mucho más a los hombres que a las mujeres. Los hombres logran bajar de 65 a 46, mientras que las mujeres de 73 a 65. Y aquí y con esto termino, este es también un resultado que para mí es más interesante, ¿no? ¿Qué pasa con la capacidad de hombres y mujeres de alcanzar el quintil más rico? ¿Qué pasa cuando esos hombres y mujeres están en un hogar cuyos padres tenían inclusión financiera y padres que no tenían inclusión financiera? Con los que no tenían inclusión financiera, pues solamente el 6% de los hombres logra alcanzar el peldaño más alto, más rico, y 3% de las mujeres. Y los que nacen ya en hogares que los padres tenían inclusión financiera, vean cómo se multiplica la probabilidad de llegar hasta arriba. De los hombres se multiplica de 6% a 22%. Y de las mujeres de 3% a 7%. Claramente las dos son aumentos muy significativos, pero lo que pueden ver aquí es que los hombres les sirven mucho más, tienen mucho más impacto para los hombres nacer en un hogar con padres con inclusión financiera que con las mujeres. Y bueno, y con esto termino. Gracias, Julio. Pues ahí claramente hay que hacer algunos notches, ¿no? Porque, notches de conducta para que la inclusión financiera y la educación financiera pueda servir, pues, de igual medida o también a las mujeres. Gracias, Julio. La encuesta ya va a estar disponible, ¿no? O el estudio va a estar disponible ya, ¿no? Va a estar disponible, claro. Muy bien. Muchas gracias. Licenciado Rosado, yo quiero preguntarle a usted, cuando tuvimos la llamada para platicar de este panel, comentamos sobre una encuesta reciente del INEGI sobre salud o no tanta salud o estrés financiero, ¿no? Y la verdad es que la encuesta no tiene desperdicio, vale mucho la pena que le echen un ojo. Pero entre los resultados de esa encuesta hay algo que me parece bien interesante para los que ya están incluidos financieramente. Cuando las familias tienen algún momento de emergencia, un accidente, una enfermedad, algo de lo que todos queremos huir, pero que pasa, no se recurre al sector financiero formal. Se recurre primero a amigos, familia, no se ve el sector financiero como una posibilidad de ayuda para resolver una situación personal que sin duda tiene un impacto en la movilidad social, porque cuando estamos hablando de estos eventos pueden ser catastróficos en temas de movilidad social. Usted conoce estos datos muy bien. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, claro. Muy buenos días, tardes. Me parece que también hay láminas. Nada más confírmenme si sí o si no. Sí, sí, adelante. Sí, podríamos poner la última hoja de la presentación. Ok, le adelanto. Ok, vamos. El tema que planteabas, ¿a quiénes recurren cuando tiene una emergencia los mexicanos? O sea, la gran mayoría recurre al crédito informal, que es el que está del lado rosa. Y una minoría, una cantidad menor, recurre a la deuda formal. ¿A quién se recurre cuando se tiene una emergencia? El primer punto es entender por qué recurrir al crédito cuando se tiene una emergencia. Cuando se tiene una emergencia, lo primero que se tiene que recurrir es a un fondo propio de contingencia. El segundo punto sería tener una cobertura de seguros. Y por último, recurrir a una instancia de crédito, idealmente lo familiar. Lo que dice la Encuesta Nacional de Salud Financiera, en primer término, no viene ahí la barra, es que solamente una tercera parte de las mexicanas y mexicanos tienen por lo menos guardados una quincena o más para resolver una quincena o más, puede ser hasta 2, 3 meses. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tener un fondo de contingencia, lo ideal es tener 3 meses de ingreso neto guardado. Eso va adelante de una póliza de seguro.
En ocasiones, quien haya tenido una emergencia y haya ido a un hospital privado, en un hospital privado, para poder entrar necesitas dar un anticipo. De aquí a que llegue el tema de una póliza, por muy ágil y muy buena que sea y amplia, aquello ya te atrapó. Entonces, lo primero es tener un fondo de contingencia. Lo segundo es tener una póliza. ¿Qué sucede con los mexicanas y mexicanos? La mitad de la población recurre a la informalidad, y dentro de esa informalidad a lo que se recurre fundamentalmente es a los familiares en primer término, y en segundo término a los amigos. Yo sostengo que el banco que tiene los mayores activos del país es Bantía, ¿no? Recurren a la tía, a la abuelita, a la mamá. Ese es el banco que tiene los mayores activos y la mayor cartera de crédito de este país. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Aquí lo que hay es un tema que ya lo señala la encuesta nacional de inclusión financiera en sus diversas presentaciones que se han hecho. La última fue este año, y lo señala también la encuesta nacional de salud financiera. Detrás de esto lo que hay es desconfianza. O sea, fundamentalmente uno de los factores es multifactorial, indiscutiblemente, pero hay un tema que tiene que ver con la confianza de las instituciones. Todavía hay historias en los mexicanos que tienen más de 50 años conectadas con la nacionalización bancaria, la privatización y todo lo que pasó en el 94-95. Eso afecta para los millennials y los centennials, es historia antigua, es edad media. Pero para los que tenemos más de 50 años es historia real, y muchas veces fue una experiencia amarga. Entonces, ahí hay una parte de la historia. Esta información se transmite en el entorno familiar, y también no ayuda mucho todo lo que ha ido sucediendo en el paso de los años de algunas instituciones que se han tenido que ser intervenidas y finalmente canceladas su licencia bancaria o de otro tipo. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver con la confianza. Es fundamental en la parte que da el estudio de movilidad social. El tema de la inclusión financiera está conectado directamente con el género, y también está conectado directamente con la posibilidad de nacer en un hogar donde se hable del manejo del dinero. Ojo, no de finanzas, no de temas financieros, simple y sencillamente de la buena gestión del dinero. Cómo se obtiene, cómo se debe gastar, qué cosa es un banco, qué cosa es una cuenta bancaria, y ya más después otro tipo de cosas. Se tiene que hablar necesariamente con las niñas en especial, porque ya vimos cómo pega el tema de género, y con los niños en general, del tema de la buena gestión del dinero. En la encuesta, me voy a permitir referir, y con eso termino mi intervención. Del lado izquierdo están los datos de la encuesta. ¿Qué sucede con las mexicanas y mexicanos que cuando fueron niños en su entorno les hablaron del dinero? El 21% de esas niñas o niños afortunados que en su entorno les hablaron de dinero, su salud financiera es buena. A diferencia de los que no les hablaron el dinero, que baja drásticamente del 21 al 8%. Entonces, es fundamental hablar del dinero. Para terminar mi intervención, quiero hacer una pregunta que siempre hago cuando me invitan. Que levante la mano, por favor, quiénes de los que están aquí, cuando fueron niñas o niños, su papá, su mamá, su abuelita, una tía, un tío, alguien del entorno familiar, les habló del dinero, del manejo del dinero. Que levante la mano. Es que aquí soy puro banquero. Está todo, ¿no? A ti también, Blanca. Es el mejor dato que he obtenido. Quedan en primer lugar. En segundo lugar, seleccionada. En segundo lugar, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero es que es un dato. Aquí hubo más de un 20% de los que están aquí que no levantaron la mano. Y estamos en la convención bancaria. Entonces, ahí está uno de los temas, ¿no? O sea, muchas gracias. Gracias, licenciado. Hugo, ahora te toca a ti hablar por la banca. Vamos a entrarle. Y algo que es importante y que por lo menos para mí es como duda.
La banca, ¿cuál es el rol de la banca? Porque cuando hablamos de inclusión y de movilidad social, creo que sí vale la pena preguntarse, ¿es un tema de mercado? O sea, ¿se resuelve únicamente solo? ¿No? Porque pues cuando vemos los datos de inclusión, ahí van, ¿no? Tiene que haber nudges. ¿Qué rol está haciendo la banca? Yo creo que han cambiado muchas cosas, pero me gustaría oír lo que tú estás viendo. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que el core de la banca es esencialmente la intermediación. O sea, nosotros tomamos dinero de los ahorradores y se lo prestamos a gente que necesita para crecer o para generar esa movilidad social, ¿no? Y entonces para nosotros es de mucho interés la inclusión financiera, porque la inclusión financiera nos permite que el negocio sea más grande. Entonces, inclusión financiera les da negocio. Es claro que sí, y es un elemento esencial, y la conciencia que tenemos que tener la banca sobre que nuestro rol en la inclusión financiera es fundamental, el impulso y la generación de estrategias para sucederla, tiene que ver con nuestra perspectiva de crecimiento de negocio. Entonces, de entrada tenemos un rol súper importante. Luego, a veces en ciertos nichos, en ciertos segmentos, la banca no está dando la respuesta correcta a la pregunta esencial que es ¿por qué necesito un banco? ¿No? Es decir, lo damos, por ejemplo, el extraordinario crecimiento en el empleo en los últimos 10, 15 años ha hecho que mucha gente se incluya, porque pues una persona que se está empleando dice, necesito un banco porque ahí me van a depositar. Entonces, la razón de tener un banco pues, es necesito tener un banco. Pero tú piénsate en un dueño de un estanquillo, de la tiendita de la esquina, que ya cada vez hay menos, pero todavía hay muchas. Y hay ferreterías, y hay peluquerías, y hay muchas tiendas pequeñas en cada esquina en los barrios mexicanos. Tú piénsate que esa persona, cuando llega alguien y le paga en efectivo, agarra el dinero y lo mete en un cajón abajo del mostrador. Y ese dinero que está bajo el cajón es con el que le paga cuando viene el de los refrescos, le paga, viene el de las papas, le paga, viene la pareja y le dice, oye, voy al mercado porque le da el dinero de ahí. Y entonces el capital de trabajo de los comercios, la mayor parte de los comercios en México está en efectivo debajo del mostrador. Es el capital de trabajo. Y nosotros no hemos sabido cómo darle respuesta oye, es que deberías de llevar ese dinero al banco y empezar a transaccionar electrónicamente, porque entonces te empiezo a ver, y si te empiezo a ver, te puedo ayudar a crecer. El tema es que es como súper tonto agarrar la caja, ir al banco, depositar el dinero y luego tratar de hacer todas las transacciones en el móvil, ¿no? Ya olvídate de si con cheques, con el móvil. Yo creo que hoy la tecnología nos está permitiendo empezar a dar los primeros pasos. Lo hemos intentado muchas veces, ¿eh? Lo hemos intentado, pero las terminales son costosas y entonces tienes que financiar un ejercicio que no necesariamente la transaccionalidad va a pagar el costo de las máquinas. Entonces hemos fracasado muchas veces en ese ejercicio. Pero yo creo que la tecnología ya nos puso en ese momento donde sí somos capaces de llegar al último estanquillo, a darle la respuesta correcta a la pregunta es ¿por qué tengo que abrir una cuenta bancaria? Y tengo que abrir una cuenta bancaria porque puedo empezar a cobrar dinero electrónico y eso me permite relacionarme con un ecosistema distinto al que no estoy acostumbrado, me permite crecer y me va a permitir tener acceso a crédito en el futuro, si es que si lo necesito un crédito moderado, porque luego el de la tía y el de la familia es barato, pero cuando te sales del entorno familiar se vas perdiendo amigos. Ahora, no todo es, porque esto estamos hablando como de entornos urbanos, ¿no? Pero cuando tú sales del entorno urbano normal y estás en un ecosistema donde lo que no tienes es ni siquiera conectividad, yo creo que ahí tenemos que ir acompañados para construir el ecosistema correcto en estas zonas que son más rurales y que va a ser más difícil llegar. Yo creo que paso a paso. Y luego decir que la política pública siempre ayuda, ¿no? La política pública bien instrumentada siempre ayuda, y si no, pues vean el caso de China, el caso de España, el caso de Perú, el caso de Brasil, el caso de la India. La política pública ayuda a que la inclusión sea a veces muy forzada en estas políticas públicas y a veces de forma muy amigable. Pero yo creo que hay tres instancias. La banca tiene un rol muy importante. La tecnología ya permite llegar a rincones que antes eran inimaginables. Y el otro componente importante es la política pública. Yo creo que el punto clave en este momento
va más allá de la inclusión, o sea, de inclusión en el sentido de tener un producto financiero, sino ya abriste tu cuenta, ¿no? Y ahora, ¿qué haces con esa cuenta? O sea, que no solo sea como, pues aquí me depositan y con esto hago las compras en el súper con mi tarjeta de débito, sino que se vuelva verdaderamente una herramienta. Y el paso para que eso suceda me parece que está profundamente relacionado con educación. Y ahí, Julio, dado el estudio que ustedes hicieron y los estudios que han hecho a lo largo de los años de movilidad social, ¿cuál es el rol de la educación? Porque no es solo, creo que no es solo, ya lo mencionaba también el licenciado Rosado, hablar de dinero, ¿no? Sí, sí, hay que hablar de dinero, pero hay un tema de educación y en temas de género, lo que mencionabas es impresionante. ¿Cuál es la hipótesis que puedes aventurar sobre por qué existen esas diferencias en educación financiera entre hombres y mujeres y qué se puede hacer? Hay varios temas aquí, ¿no? Como dices, no porque tengas inclusión, que te den una cuenta digital, vas a poder aprovechar esa situación para sacarle jugo a la inclusión financiera, ¿no? Un ejemplo claro, y aquí Roberto Vélez, director del CEI, hizo un estudio al respecto, son las tarjetas que que le dan a los adultos mayores con la pensión. Reciben el dinero ahí, luego sacan el dinero en efectivo y no están dentro del sistema. Están teniendo una tarjeta digital, pero no la aprovechan. Y yo creo que tiene que ver con la educación. Y la educación, digo, hay estudios que muestran que hay países con educación que tienen menos grados de educación que en México, pero que tienen mayor inclusión financiera. Pero es un tema, ahí es claramente que no siempre la educación se traduce en mayor inclusión financiera comparado con otros países. Sí hay una relación que entre más educados, más inclusión financiera. Eso es clarísimo. Pero se me hace que no se está aprovechando lo suficiente la parte de educación en México y ahí tiene que ver también con la calidad. Y yo creo que un punto que yo he tratado de impulsar y creo que es algo que deberían de hacer aquí en la Asociación de Bancos es meter una materia de educación financiera en primaria. Así, yo creo que Nos enseñan la fotosíntesis y no nos enseñan qué es una tasa de interés. Sí, y yo creo que muchas de las cosas que aprendemos en la escuela no sirven de tanto o de mucho. Y creo que una materia de inclusión financiera en primaria, bien diseñada, porque ese es otro elemento, ¿no? Porque no todo el mundo habla de educación financiera como la panacea. No, tiene que estar bien diseñada, hay que entender los obstáculos, de dónde viene la gente. Pero sí creo que si se lograra hacer algo ya generalizado junto con la Asociación de Bancos, con la SEP, que realmente se dedique el tiempo que requiere aprender de finanzas, se me hace que eso sería un hitazo. Y regresando al tema de género, creo que decía Oscar, y también nuestros estudios lo corroboran, que la parte de familiar, todas las costumbres que tienen de hablar de dinero con los hijos, es clave para la inclusión. Y en los hogares se presta más a que los hijos tengan más responsabilidad de dinero y financiera que las hijas. Y eso pues, se traduce en que los hijos tienen más capacidad de llegar a la inclusión financiera que las mujeres. Y yo creo que algo así como una materia que regresa esta idea de tratar de buscar una materia curricular de primaria en las escuelas públicas de inclusión financiera ayudaría a corregir estas desventajas que tienen la mujer en México, las niñas en México, porque no se les trata en las familias con la misma confianza, no sé qué otra palabra usar, para administrar dinero, hablar de dinero. Entonces, yo diría algo así de tajante que Vámonos, a la SEP, una materia. Sí, sí. En lugar de aprender a tocar la flauta, una materia estaría. Bueno, también la flauta. Creo que sería más útil. Yo te quiero preguntar, hay una cosa, ¿cuál es el rol de los bancos en esto? Porque bien mencionabas, los bancos, y creo que todos lo tenemos muy claro, son un negocio. ¿Es negocio educar? Yo creo que sí, es decir, yo tengo la impresión de que me gusta mucho la aproximación de Julio de, oye, tenemos que meter una materia en las primarias para que los chicos sepan hablar de dinero desde... El problema que enfrentamos es que eso, pues el periodo de maduración de eso es como el de la fundación de BBVA, ¿no? O sea, becas a un chavo y pues lo ves hasta que llega a la universidad y luego entra a trabajar. ¿Qué hacemos con los adultos? O sea, ¿qué hacemos con toda la población que no está atendida?
Y yo creo que esa población es muy difícil que le digas a una persona, vende un taller de educación financiera y te voy a enseñar a usar una tarjeta de crédito, luego no sé si te la voy a dar. Porque lo que aprendemos, si no lo usamos, es como las claves de la computadora, ¿no? O sea, tú te echas te inscribes en un sitio, pones una clave de estas ya con 25,000 malabares y luego no te metes al sitio y ¿qué pasa? Se te olvida. Lo mismo pasa con la educación financiera y más con los adultos, ¿no? Los adultos, la educación financiera de los adultos es, ¿de qué sirve que te enseñe yo cómo invertir en fondos de inversión si no tienes los mecanismos para, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que hoy la tecnología nos permite hacer cosas maravillosas que en los próximos años se van a ver van a ser muy contundentes. Hoy el segmento masivo, tanto de personas físicas como de pequeñas empresas, es imposible coacharlos y asesorarlos como asesoramos a una pyme de mayor nivel, a una empresa de mayor nivel o como asesoramos a nuestros clientes patrimoniales de mayores ingresos. Porque ahí tenemos una banca de relación donde tenemos un uno a uno y un asesor que está coachándole cómo hacer las cosas mejor en el entorno y la complejidad que tienen. Pero en el segmento masivo, o sea, en esa parte masiva, era imposible tener un coach personal para cada uno. Y hoy la tecnología a través de algoritmos de inteligencia nos permite construir una base en la banca de agentes que entiendan qué cosas son las que tienes que hacer para mejorar, optimizar y tener una mejor salud financiera. Y además una superficie de comunicación a través del lenguaje generativo donde la banca va a ser capaz de comunicarle al cliente qué está haciendo bien o qué está haciendo mal en el uso de los instrumentos financieros que tiene, ¿no? Por ejemplo, podríamos construir un agente que entendiera que Valeria vende fondos, que invierte en fondos y vende fondos cada día 15. Y que el día 10, y otro agente que entiende que Valeria paga su tarjeta de crédito el día 16. Y otro agente por encima que es capaz de leer lo que estos dos agentes saben hacer y decirle, ¿sabes qué, Valeria? ¿Quieres que venda fondo para que pague tu tarjeta de crédito? Porque es capaz de conectar. Y eso además tiene una conversación directa contigo. Ahora imagínate que eso puedes fabricarte para decir, oye, te acaban de depositar la quincena, ¿quieres separar el 10% de tu ingreso para meterlo? Pongo directo inmediatamente. Ese coaching, esa capacidad de comunicación que era imposible pensar en el mundo físico, se va a volver realidad en el mundo virtual en los próximos pocos años. Entonces yo creo que la banca va a tener un rol fundamental en ese coaching porque la gente va a preferir estar en el banco que le ayude y eso es lo que te da los recursos para hacer el balance que necesitas para hacer la intermediación, o sea, que se vuelve negocio. O sea, el tener herramientas y hacer que nuestros productos financieros no sean la cosa tradicional ahí, nada más decir, oye, te doy un mejor precio. No, es qué producto financiero te acompaña más en tu vida cotidiana. Y ese es el que va a ganar. Personalizado al final del día y puede ayudar toda la información que tienes. Licenciado Rosso, yo le quiero hacer una pregunta que es muy complicada. Es muy complicada porque usted habló de confianza. Y estamos hablando de incluir más en una población que no tiene la suficiente educación financiera, ¿no? Que hay diferencias de género, hay diferencias de ingreso, hay diferencias por todos lados. Y al mismo tiempo estamos hablando del cambio tecnológico, inteligencia artificial y la autoridad, porque al final del día la Conducef pues ayuda cuando hay estas disputas o cuando hay estas diferendos entre lo que una persona vive o siente que sucedió o le sucedió y lo que la institución financiera percibe de lo sucedido. El rol de la autoridad en esta confianza es crucial, ¿no? Sí, el rol de la sociedad es fundamental para la confianza. La confianza se construye con instituciones sólidas y con algo que ya Hugo citó, que tú tengas claramente la necesidad de tener un producto bancario y utilizarlo. O sea, cuando tú tienes un medio de pago de crédito que te otorga un banco, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, lo utilizas en lo cotidiano, te sirve, eso te genera confianza y tú transmites la confianza. La educación financiera es una palabra
un concepto que tiene apenas 20 años. Es una recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el 2004. Apenas en el 2008 un banco mexicano tomó el asunto, fue el pionero aquí en México, pero en los últimos 10 años la educación financiera ha tomado un giro total y absoluto. Originalmente la educación financiera era un tema pedagógico, educativo y de números de finanzas, hasta ahí. En los últimos 10 años, la educación financiera se ha convertido, además de eso, y que nunca va a dejar de serlo, en un tema que tiene que ver con lo digital y con lo conductual. ¿Qué significa esto? Que desde las aplicaciones los bancos están teniendo la oportunidad de construir educación financiera empaquetada dentro del producto. Dicho de otra manera, en el 2004, en el 2010, los bancos que tenían un área de educación financiera la tenían en el área de promoción social. Esto no es un tema social, esto es un tema de negocios. La educación financiera, que se oiga lejos y fuerte, debe ser y es parte del modelo de negocios del banco. Aquí fue modesto, pero ellos van bastante avanzados. Y hay otros que van bastante rezagados. Y hago un llamado a que se emparejen y caminen y avancemos. ¿Por qué la educación financiera es negocio y debe estar empaquetada? Porque dentro de la aplicación, con el uso de lo digital, de las ciencias del comportamiento, del marketing y de la economía conductual, se puede llevar al cliente de manera personalizada a que efectivamente aparte, guarde, ahorre. Y eso genera captación. Eso es parte del negocio de intermediación, ¿no? También se tiene que llevar a que el cliente pague oportunamente, que no rebase límites. Hay que darle los empujones, como se dice en la economía conductual, cuando ya está en el borderline o se está acercando. Eso genera pago puntual. Entonces, la educación financiera es negocio, porque para el banco es negocio que tener clientes acreditados que vayan pagando puntualmente lo mejor posible. También todo eso genera experiencia, genera fidelidad. Mi exhortación aquí, pues, es que la educación financiera se empaquete en los productos, cada producto será diferente, pero también se ha avanzado tanto que digitalmente se puede construir dentro de una sola aplicación la parte de captación, la parte de crédito y muchas cosas más. Entonces, por ahí está el futuro. La educación financiera siempre se me ha señalado y la pregunta que se me hace es, y me voy a adelantar, ¿qué va a hacer el gobierno? Ya se dijo aquí una parte, políticas públicas del gobierno. Yo creo que en la educación financiera, más que responsables, hay actores. ¿Quiénes son los actores de la educación financiera? En este país o en cualquier país, básicamente son 5. El primero son ustedes, no el gobierno, ¿eh? No anden volteando al gobierno. Ustedes. Ustedes tienen que hacer su propia encuesta personal de salud financiera. A ver cómo están. Hagan ¿Dónde están parados? la respuesta? ¿Dónde están parados? ¿Dónde están paradas? No vaya a ser que manejen mucha teoría económica y financiera y estén enredados en un laberinto de meses y de pago de meses de tarjeta de crédito. Yo conozco casos así. Maestrías, doctorados y no saben manejar su tarjeta de crédito. Pero bueno, ¿para qué entro en detalles escabrosos? Esta es una Entonces, ustedes son los primeros. Lo segundo es su entorno familiar. Ya se dijo aquí hasta la saciedad, las niñas, los niños, el que tiene hogares con inclusión financiera le va mejor, tiene más posibilidades de movilidad social. Tenemos que hablar del tema en las familias. Hay 3 temas tabús en las casas. No se habla de sexo, de política y de dinero. Yo no voy a entrar a meter a las 2 primeras, pero de dinero hablen, por favor. Tienen que hablar de eso. Sobre todo con las niñas, porque también lo dice la encuesta, la nuestra y la de ellos, de que las niñas les va mal. Y es una cuestión cultural. Es un esquema heredado del patriarcado económico. Entonces, tercero, el gobierno. Tenemos que actuar, tenemos que conjugar, tenemos que hablar, tenemos que generar políticas públicas. El cuarto, el sistema financiero. Ya no me voy a alargar porque ya le dije al principio cuál es la tarea del sistema financiero. Educación financiera empaquetada dentro del producto. Quinto,
los patrones, los que emplean personas. Se tiene que revisar la salud financiera de los colaboradores. Yo le hago la invitación a los bancos a que midan la salud financiera en forma, bajo manera metodológica, de la salud financiera de sus empleados. Hay varios bancos que ya lo hacen y los resultados, que nunca van a ser públicos, son muy malos. Hay muy mala salud financiera en los funcionarios bancarios, funcionarios. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la mala salud financiera pega la productividad de los trabajadores. Y si pega la productividad, afecta en la rentabilidad. Y ojo, es un factor de riesgo. Un trabajador emproblemado, enredado, endrogado, como decimos coloquialmente, es un factor de riesgo. Puede empezar a tener malas ideas. Entonces, hay que cuidar la salud financiera de los colaboradores, sobre todo los que están en el área informática y manejan datos. No, pues gracias por las recomendaciones. Yo quería cerrar justo con la pregunta de las recomendaciones, pero creo que ya nos dio 5 puntos muy importantes. Así que, Julio, ya para ir cerrando, porque el tiempo apremia, ¿qué recomendaciones de mejores prácticas? No voy a decir de política pública, porque esto de echarle la bolita siempre a alguien más, ¿no? Acaba siendo muy cansado y pues uno pierde la paciencia, porque si siempre esperas que alguien más lo haga, pues mejor siéntate, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones, qué mejores prácticas hay para lograr inclusión financiera? Pero ojo, para la movilidad social, no perdemos de vista eso, no es solo abrir una cuenta, sino lograr inclusión para la movilidad social. Ya Oscar mencionó varias, ¿no? Pero a mí me gustaría cerrar diciendo que a nosotros en el CEN nos interesa el tema de movilidad social y sentimos que es un asunto pendiente. Y claramente vimos con el estudio que la inclusión financiera ayuda a la movilidad social. Y no es un tema altruista. La movilidad social es un tema que ayuda a la economía, que promueve el mérito. Entonces, claramente es algo que vale la pena hacer. Y lo que pregunta sea más puntual, que como de recetas es difícil, ¿no? O sea, yo creo que una parte es entender cuáles son los obstáculos hacia la inclusión financiera, que son, por ejemplo, si naces en una familia que los padres no tienen acceso, si eres mujer, si tienes una condición socioeconómica pues más baja, si naces en el sur en lugar del norte, todo eso son obstáculos que yo creo que es importante detectar para pues diseñar los productos financieros. Y yo regreso a la idea que te dije al principio, yo creo que una materia de educación financiera en primaria sería sumamente pues benéfica para el país. Yo creo que diseñada bien, como tiene que estar diseñada considerando pues todo el diagnóstico que hemos hecho con usted, nosotros, que claramente pues tienes que identificar cómo está no es fácil, ¿no? Pero yo creo que sí se puede llegar a algo de una materia bien armada en la que le ayudes a los niños que no tienen la suerte de tener un hogar con esa cultura a integrarse al sistema financiero. Y sí creo que es algo factible y es algo que combina pues a distintos jugadores, ¿no? Combina al gobierno, combina a los bancos, combina a los órganos reguladores, combina a la sociedad civil. Y yo creo que una meta así de clara de armar una materia curricular de inclusión financiera en primaria, educación. Creo que eso en particular, esa sería mi bueno, pues hay que ponernos a hacer el Mario. Sencillo y bueno, encantado de darle seguimiento con los que aquí tengan abusados algún interés, pero ojalá que sea algo que se pueda impulsar, porque creo que realmente, para mí, si hay muchas cosas que ya se hablaron aquí, pero si me dices algo, yo haría eso. Perfecto. Bueno. Hugo, te toca la enorme responsabilidad de cerrar. Y cerrar antes de la comida. Así que, ¿cuáles son las mejores prácticas? No, de ninguna manera te voy a dejar ir. ¿Cuáles son las mejores prácticas para lograr mayor inclusión financiera que lleve a la movilidad social? O sea, que no se nos olvide eso. Yo creo que para no abordar mucho, yo diría, Julio tiene mucha razón en que hay que incorporar en la educación de los chavos esta parte de educación financiera que los invite a pensar para que cuando ellos enfrenten su vida laboral sepan qué hacer y cómo tienen que actuar. Luego, los bancos tenemos que hacer muchas cosas, entre ellas empezar a tener productos para gente más joven,
para que tengan ese contacto y puedan aprender mientras usan. Es muy importante que aprendan mientras usan. De nada sirve que te digan que puedes, o sea, que debes de ahorrar si no tienes el mecanismo para hacer el ahorro, ¿no? Luego los bancos también, además de incorporarnos en estos planes de educación de los menores y de proveer de instrumentos a los menores, creo que tenemos que evolucionar nuestros productos a que estos productos acompañen a la gente que ya está bancarizada, a que los acompañen a tomar mejores decisiones financieras en su vida cotidiana. Y luego a la gente no bancarizada, o sea, de esa es un poco más invisible para nosotros porque no tenemos ni información. Entonces creo que una labor muy importante que tenemos los bancos hacia adelante es hacernos de más información para poder empezar a trabajar en el ejercicio de inclusión. Pero el ejercicio de inclusión es sobre todo lo que tenemos que hacer es responder a la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué me meto en esta vaina de haber una cuenta bancaria? Sí, ¿no? porque de ahí hay muchas cosas. Tenemos que dar esa respuesta. Pues muchas gracias, muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos por escucharnos y pues muchísimo trabajo por hacer y a seguirlo haciendo. Gracias, gracias a Muchas todos. gracias. Agradecemos a nuestros panelistas. Quiero revelar que aún hay que avanzar en la país. Sesión. Con esta sesión concluimos los paneles. Pueden hacer llegar sus preguntas a este panel a través del QR que aparecerá en la pantalla.